Hola, buenos días. Eh, Quiero abordar el siguiente tema actual, ¿verdad? Bajo la siguiente pregunta: ¿son socialistas los de la 4T? ¿López Obrador tiene ideas socialistas? Y más aún, ¿tienen ideas comunistas esto de las 4T? Y sus máximos líderes, porque ya sabemos que la clase de abajo, los que los apoyan, la base, pues quizás no entiende ni conozca de estos conceptos, ¿verdad? Eh, Realizo esa pregunta precisamente por motivos de lo que se comenta en los medios por parte de algunos críticos precisamente de la 4T, ¿verdad? Y de López Obrador, ¿sí? Cuyos comentarios, desde mi punto de vista, distorsionan la realidad de este país cuando acusan de socialistas o de izquierda a ese grupo dirigente, a ese pequeño grupo dirigente de la 4T, ¿sí? Cuando acusan de socialista o de comunista a Claudia Sheinbaum y a López Obrador y a toda la jerarquía, como ya decía yo, de la 4T. Estos comentaristas, estos críticos de este sistema, aunque tienen razón en sus críticas, creo que distorsionan, no sé si deliberadamente o por falta de conocimiento de la teoría socialista y comunista, ¿verdad? Si no entienden qué es la teoría socialista o la teoría comunista, no la han estudiado, ¿verdad? Y solo se han basado en la propaganda eh, que Estados Unidos principalmente y sus aliados han desarrollado en contra de esas ideas socialistas, ¿verdad? Y comunistas. eh, si solamente, al parecer solamente están repitiendo como pericos tales afirmaciones de Estados Unidos, ¿verdad? En un intento por desprestigiar a estas teorías. Entonces, no sé si con conocimiento de causa, si realmente conocen, como ya yo decía, qué significan esas teorías y en qué se basan, o simplemente repiten versiones de los enemigos de esas teorías, ¿verdad? Eh, habría que eh, habría que estudiar el caso, ¿verdad? Pero para la situación da lo mismo. El punto es que distorsionan, como hay un dicho por ahí, queriendo o no queriendo, distorsionan la realidad, ¿verdad? Y quiero referirme al punto de por qué. En primer lugar, quiero afirmar que la política social y económica aplicada por 4T, por López Obrador, por Sheinbaum, por la alta jerarquía del actual gobierno, no tiene que ver ni un comino con ninguna teoría socialista, ni comunista, ni izquierdista. Eso no es socialismo ni izquierdismo, mucho menos comunismo, ¿verdad? Esa es la primera cuestión y ahí se equivocan. Yo entiendo que ante la necesidad de golpear a este gobierno al actual gobierno, a la actual corriente de la 4T, de golpearlo por la situación que están provocando en este país de desastre, ¿verdad? Que hay razón para eso, para golpearlos. Yo entiendo que quizás por eso se trate de ligar esas ideas a las ideas socialistas y comunistas, bajo el supuesto de que en otros lados han fracasado, ¿no? Porque ese es el punto, ¿verdad? Es decir, al parecer, eh, eh,
piensan estos analistas que esas ideas han fracasado, tomando como ejemplo a lugares, a países que sí realmente están propugnando por ideas socialistas, como es Cuba y es Venezuela, ¿verdad? Y que ante la problemática que vive Cuba y que vive Venezuela, una problemática muy fuerte económica y social, pues ligan, si allá, ligan esas ideas con la situación actual de sus países y dicen, bueno, esas ideas han fracasado y los países están en desastre, ¿verdad? Están en debacle, aunque no demuestran las causas por las que esos países tienen problemas. Porque hay que reconocer que tienen problemas Cuba y Venezuela, pero no están en la situación de México, de total desastre, ¿verdad? Eso sí es una gran mentira. Eso sí es una gran mentira, ¿sí? Y lo que existe es una propaganda en contra de esos países para tratar de decir que pues están en la vil miseria, ¿verdad? Realmente, demasiado miseria, donde hay dictadura, se dice, ¿verdad? Donde no hay libertad de expresión, así se maneja, y por lo tanto, pues es malo el socialismo. Y si haya fracasado, pues ¿por qué no va a fracasar aquí en México? ¿Sí? ¿Por qué no va a fracasar aquí en México el socialismo, verdad? Socialismo que, dicen ellos, están impulsando la 4T, ¿verdad? La 4T y López Obrador. Pero como yo ya dije, es una total falacia, no hay nada de comunista ni socialista en este gobierno, ¿verdad? Bien, entonces la cuestión es esa, ¿no? Tratan de llevar de una manera abstracta e ilógica al razonamiento siguiente. Si ha fracasado, según ellos, según sus datos y según la propaganda que hace Estados Unidos en contra de esos países, porque está en contra de esos países, si ha fracasado allá las ideas socialistas, pues igual tienen que fracasar aquí en México esas ideas socialistas impulsadas por la 4T, ¿verdad? Y la prueba es del desastre que están teniendo ya la 4T actualmente, ¿no? Que hay una debacle, hay un retroceso en el país, ¿verdad? Y ese retroceso, dicen, es porque estos son socialistas, ¿verdad? ¿Sí? Y ese retroceso se confirma porque las ideas socialistas no sirven, como queda demostrado, según ellos, en Cuba y Venezuela. Así lo manejan. Pero no hablan de China, no hablan de Rusia, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay esa conclusión a que tratan de llevar a la gente, ¿no? Y por lo tanto, pues inculcarle la desconfianza, ¿sí? Inculcarles la confusión acerca de qué es socialismo, de qué es comunismo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí está la distorsión a que yo me refería de la realidad, ¿sí? Si bien es cierto, si bien es cierto que la crítica al gobierno actual de la 4T de López Obrador es correcta, ¿sí? La distorsión radica en eso, ¿no? De ligar una situación diferente entre países diferentes, ¿verdad? Y por lo tanto, crear esa confusión, tratan de inducir a la gente que sin razonamiento alguno, pues odia al gobierno, ¿verdad? Porque pues son socialistas y son comunistas, ¿verdad? Ahí está la distorsión. Y está la distorsión, lo reafirmo, porque este gobierno, ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum, ni son izquierdistas, ni socialistas, ni comunistas. Esas no son las ideas del comunismo. Habría que leer concretamente, ¿sí? a, a todos aquellos teóricos del socialismo y del comunismo y aquellos políticos que impulsaron la lucha a favor de las clases desprotegidas bajo ideas socialistas o comunistas.
debería de estudiarse para saber en concreto en qué consisten esas ideas. Y esas ideas no consisten en un actuar político como el que está haciendo la 4T, de haber saqueado el país, del inhumanismo de la 4T, de haber suspendido la compra de medicamentos para el sistema de salud, de haber dejado a niños con cáncer y mujeres con cáncer sin sus medicamentos, ordenados directamente por la presidencia, ¿verdad? Y haber desviado ese presupuesto hacia otras situaciones que le convenían al gobierno, a López Obrador y a su pequeño grupo, ¿verdad? De haber quitado escuelas de tiempo completo, de haber reducido los presupuestos de educación, de haberse apropiado del presupuesto de seguridad y dejar a la población sin seguridad alguna, inerme ante la delincuencia, ¿verdad? Y demás programas sociales que desaparecieron. Y todo el borlote que han armado últimamente, de desaparecer la Corte, de desaparecer organismos autónomos, de desaparecer organismos independientes que podían exigir cuentas, rendición de cuentas al gobierno, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todo ese borlote no es para nada socialista. El socialismo declara humanismo real, no humanismo de rollo de palabras. Y la 4T, ninguno de sus dirigentes puede considerarse humanistas. Ya lo dije, simplemente por el hecho de haber cancelado a niños, tratamientos con cáncer, sus tratamientos, ¿verdad? De haber prácticamente eliminado el Sistema Nacional de Vacunación y haber simulado la vacunación de las pocas ¿cómo podríamos decir? Actividades para la vacunación muy reducida que se dio, ¿sí? Y sepa de qué medicamentos. El caso es que prácticamente destruyeron el sistema de vacunación y la prueba más palpable es que enfermedades que se consideraban erradicadas en este país gracias a la constante aplicación de vacunas y sus refuerzos a la niñez están volviendo a aparecer, porque se han dejado grandes huecos donde los virus y las bacterias pueden reaparecer y seguir infectando, ¿verdad? Al no haber las defensas suficientes de los organismos, y a través de eso se puede diseminar hacia otras personas, ¿verdad? ¿Sí? Ahí están los datos, los últimos datos del sistema de salud por los suelos, ¿verdad? Nada de humano es eso y nada tiene que ver con el socialismo, ¿sí? Igual el saqueo del país del sexenio pasado, que lo vuelvo a repetir, se deja sin dinero al gobierno actual, ¿verdad? O a quien gobernara estaba sin dinero ya. Una deuda externa tremenda porque fueron muy buenos para endeudarse, muy eficaces para contraer deuda, ¿sí? Entonces eso no es socialismo, ni comunismo, ni tampoco se compara la situación interna de México con la situación interna de Cuba o de Venezuela. Son totalmente diferentes y totalmente diferentes las maneras en que se manifiesta la economía, la situación económica en cada uno de esos países y la cuestión social. Mientras que Cuba, su situación actual de una economía muy deficiente, ¿verdad? Se debe al bloqueo brutal que ha tenido por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y a los sabotajes realizados por aliados de Estados Unidos hacia Cuba. Pero Cuba tiene un excelente, aunque se diga lo contrario, tiene excelente sistema de salud, mejor que el de México. Sistema de educación, todos acceden a la educación, ¿sí? Que las oportunidades se reduzcan
por la situación del bloqueo. Sin embargo, los cubanos están saliendo hacia otros países. Hay músicos, hay de todo en otros países donde van a inmigrar para buscar ejercer sus profesiones, ya que en Cuba es muy difícil por la situación del bloqueo, porque no es un bloqueo de palabra, no es un bloqueo de supuesto bloqueo, ¿verdad? Es un bloqueo real. Toda empresa que trate de hacer comercio o negocios con Cuba, Estados Unidos la sanciona, así como ha sancionado a Rusia, ¿verdad? Las sanciones. Entonces, pues aunque hayan motivos para hacer negocios, oportunidad para hacer negocios, ¿verdad? Y buenos negocios con Cuba, pues no se realizan porque está la espada de Estados Unidos para multar a quien lo haga, ¿verdad? Y aplicarle sanciones. Eso ha detenido grandemente la economía de este país, ¿verdad? Sí. Y claro, eso ha llevado a situaciones quizás de una democracia no completa, pero es más democrático, yo supongo, que México, ¿no? Y que Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y además, sabemos claramente que sigue existiendo intentos de intervención de Estados Unidos, que Estados Unidos está intentando o ha infiltrado gente en Cuba, ¿verdad? Para provocar disturbios sociales, obviamente bajo la cuestión de la situación social de escaso progreso de la gente por la falta de oportunidades económicas principalmente, ¿verdad? Y precisamente es lo que han querido, ¿no? Para generar revuelta contra el gobierno. Y si este gobierno no te soluciona los problemas que tú tienes de progresar económicamente, por lo tanto es un mal gobierno y por lo tanto hay que tirarlo y por lo tanto infiltra gente para provocar adentro, ¿verdad?, situaciones conflictivas sociales. Esa es la verdad de Cuba. Sin embargo, Cuba se ha mantenido a pesar, por más de 50 años, 60 años, a pesar de esa política intervencionista de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene lo principal, tiene la alimentación, que aquí muchos se burlan y se dicen de que pues está racionado, pero el caso es que les tienen que dar de comer a todo por la situación especial, ¿no?, de bloqueo de Estados Unidos, no por otra cosa. Pues mantener la educación, todos a la escuela, y el nivel de salud, sistema de salud, uno de los mejores del mundo, reconocido por la misma UNESCO, ¿verdad? Donde la desnutrición infantil ha quedado superada según los datos de la UNESCO. ¿Sí? Y Venezuela, bueno, pues Venezuela también tiene sus propias características internas, ¿verdad? Pero en ninguna de esas características internas de problemas, ¿no?, que igual tiene los problemas de prácticamente un tipo bloqueo por Estados Unidos, ¿no?, sanciones y más sanciones contra Venezuela. Eso obviamente reduce las capacidades económicas de un país, ¿verdad? Y la diferencia con Cuba es que Venezuela internamente tiene a grandes empresarios en oposición franca y abierta dentro del mismo país, mientras que en Cuba se salieron, ¿verdad? Cuando triunfa Fidel Castro, se van a Miami con la esperanza de que el gobierno de Estados Unidos interviniera y quitara al gobierno y después regresar. En Venezuela no, en Venezuela están los grandes empresas, ¿no?, con intereses comerciales y que quisieran controlar el gobierno. Entonces, hay una lucha, una verdadera oposición dentro que disminuye las capacidades económicas del gobierno. Y obviamente no es una situación nada halagüeña, porque al estar dentro, pues obviamente hay infiltración, ¿verdad? Hay agentes especiales que están trabajando para tratar de minimizar, para tratar de minar las políticas del gobierno internamente, para sabotear, ¿verdad?, etcétera, distintos tipos de ofensiva que no se dicen, ¿verdad?, pero están ahí, y eso obviamente hacen que los países, el progreso sea raquítico quizás, y sea más lento, ¿verdad?,
Pero igual que en Cuba, al parecer, la mayoría de la gente está obteniendo beneficios, cuando menos tiene garantizada la salud y la alimentación, ¿verdad? Sí, pero es muy distinto la situación entre Cuba y Venezuela. Y tienen problemas derivados de esa situación que estoy mencionando, ¿no? Del conflicto entre Estados Unidos y de las clases sociales que dominaban eh, en el pasado a, a, esas sociedades y que ahora están intentando regresar y están eh, aplicando, utilizando todos los medios posibles para intentar retomar el poder, ¿verdad? El poder de la economía, y eso mina la capacidad de un gobierno, obviamente, ¿sí? Obviamente que eso mina la capacidad de un gobierno para poder ofrecer las mejores oportunidades a sus ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está determinando, no son las ideas socialistas, precisamente las ideas socialistas son los que están sosteniendo a esos países como Cuba y como Venezuela, ¿verdad? En la situación en que están. Lo demás es propaganda, o sea, entre esas acciones en contra de esos países para evitar, para tratar de desprestigiar a los gobiernos y que los que tenían el poder antes puedan regresar, pues está la campaña propagandística en contra de esos gobiernos, en contra del sistema, ¿verdad? Diciendo que son dictadores, que son corruptos, etcétera, ¿sí? Que están en una situación miserable totalmente, pero bueno, ¿por qué no se sale la mayoría de ese país, verdad? Sí, saldrán algunos y algunos salen porque pues se les permite salir, no se les tienen realmente preso y salen porque pues si en su país no encuentran, como es lógico, una situación para seguir progresando por las condiciones que ya yo dije, ¿sí? De intervención, ya sea de las clases sociales que tenían el poder en el pasado en esos países, o la intervención extranjera que se da de diferentes maneras, bloqueos, sanciones, pues les reduce las oportunidades, tienen que salir a buscar oportunidades a otro país, ¿verdad? Eso siempre ha existido, independientemente del socialismo y del comunismo, ¿verdad? Las migraciones hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida. No es nada más cuestión propia de que pues es socialista y todos y se quieren salir, pues la prueba está de que siguen la mayoría de los ciudadanos en esos países. Así, por ejemplo, en el tiempo de Fidel Castro por los 80, pues abrió las fronteras al 100%, cuando había una campaña fuerte de Estados Unidos diciendo que tenía apresada a la gente y no la dejaba salir, abrió las fronteras y salieron un montón de gente, ¿verdad? Las que quisieron salir, obviamente, pero fue una minúscula cantidad en relación al tamaño de la población de Cuba. La mayoría sigue allí, en Cuba. Se les abrieron la puerta y no por eso se fueron, ¿no? A Miami, porque había una campaña fuerte de Estados Unidos para provocar la migración, ¿verdad? Ofreciendo cosas que no les iba a cumplir, de bienestar social, ¿verdad? Con tal de causar problemas al gobierno cubano. Entonces, todo esto es muy diferente a lo que sucede en México. México no es, ni está aplicando esa idea socialista, ya lo vimos. El sistema de salud destruido, eso no es socialismo. Quitarle los tratamientos a niños con cáncer, eso no es socialismo. A los adultos mayores dejarlos sin sus medicamentos para el cáncer igual no es socialismo, es inhumanismo. Haber cancelado un programa para combatir el hambre no es socialismo, eso es totalmente inhumano, ¿verdad? Y le podemos seguir la gran cantidad de programas sociales que aunque repartían pequeñas cantidades, no grandes, existían antes de la llegada de la 4T al gobierno. Eso no es humanismo, porque los programas sociales estaban dirigidos a las personas de más escasos recursos y con necesidades, ¿verdad? Fuertes por falta de empleo, ¿sí? Principalmente por falta de ingresos. Hacia ellas iban esos programas. Y deja un programa, o dos, tres nada más, pero con fines electorales, con fines de una base electoral, para sostenerse en el poder, ¿verdad? Pero no solo con eso,
estamos viendo, hay un saqueo constante de las arcas de la nación, del país. Ahí están, vuelvo a repetirlo, ahí están los resultados de la Auditoría Superior de la Nación, millones de millones que no se pueden comprobar, gastos, costos de obras programadas donde se dijo que no iban a gastarse ni un centavo más de lo que se había programado, superaron el 400% de gastos y están prácticamente inservibles, ¿verdad? Ahí está el AIFA prácticamente inservible, se le está manteniendo a fuerza de desviar recursos que podían ser para medicina o para educación o para otras cosas. Hay que tirarlos sin mantener para que esté abierto, ¿sí? Y no quemar al presidente, ¿verdad? Igual el Tren Maya, el reporte de las vacaciones de Semana Santa, el Tren Maya vacío. Se dice que por cada 100 pesos que ingresa se tienen que gastar 700. Digo, ¿qué lógica tiene eso de negocio? O cuando menos para sustentar un proyecto que se mantenga por sí mismo, hay que estarle metiendo dinero. ¿Y ese dinero quién se lo lleva? Pues lo que están administrando el Tren Maya, ¿verdad? Aunque no hay ingresos, no hay ganancias, no hay utilidades, se les está pagando. En este caso, al grupo Vidanta, que es el que maneja el Tren Maya, ¿verdad? Sale dinero de otra parte que no se va a educación, no se va a salud, no se va a otras cuestiones de inversión productiva que podrían beneficiar a la mayoría de habitantes de este país. Eso no es socialismo. Por otro lado, deuda tremenda y grande, ¿no? ¿Sí? Casi 20 billones de dólares. De tal manera que el FMI tiene que intervenir en México y está dictando la política económica en México, aunque la Claudia Sheinbaum diga que no. Por un lado dice la Claudia Sheinbaum que el FMI estaba acostumbrado a dictar las políticas de los países, pues es lo que está haciendo en México. ¿Sí? Así distraen la situación, mientras está aceptando la intervención del FMI, que estuvo aquí en noviembre, ¿sí? En noviembre del año pasado, revisando las cuentas de Hacienda, ¿sí? Para poderles seguir refrendando un crédito de 35 mil millones de dólares, ¿verdad? ¿Sí? Así que ahorita ya tiene uno que se está ejerciendo que termina en 2026, pero se va a renovar en 2026 por otros 35 mil millones de dólares, ¿verdad? Una línea de crédito. ¿Y cómo da esa línea de crédito FMI? Pues con la intervención diciendo esto sí, esto no, y esto vas a hacer así, porque al FMI lo que le interesa es cobrar los intereses y que se le pague la deuda, a los demás no le interesa, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí están el gobierno de Sheinbaum, pues prestos a cumplir, ¿verdad? Con los plazos, con el pago de la deuda, el pago de intereses, ¿sí? Entonces, intervención, eso no es socialismo. Entonces, aquellos que catalogan de socialista, pues están en una vil, ¿cómo se puede decir? Una vil ignorancia de lo que es el socialismo, o están en una vil mentira, simplemente tratando de distorsionar los hechos con tal de golpear a este gobierno, catalogándolo como socialista y por lo tanto, pues si supuestamente ha fracasado en Cuba y supuestamente ha fracasado en Venezuela, pues aquí el fracaso que está teniendo y va a seguir siendo el fracaso porque pues son socialistas, ¿verdad? Así de fácil, la lógica formal. Pero pues no, o sea, no. Yo que he estudiado algo de este punto puedo afirmar concretamente y con causa, con sustento, eso que está sucediendo en México no es de socialistas ni de izquierdistas y mucho menos de ideas comunistas. Todos esos que hablan a la ligera de comunismos y socialismos y de fracasos de comunismo y socialismo, habría que ponerse a estudiar realmente qué es y no simplemente de oídas, ¿sí? Simplemente de lo que me dicen de la propaganda oficial de los Estados Unidos en contra de esos países, en contra de esas ideas socialistas y comunistas, pues yo esté repitiendo como perico nada más, que estén ellos repitiendo como pericos
lo que escuchan, y si Estados Unidos dice que está mal, pues está mal, ¿verdad? Es decir, sin buscar la realidad, sin buscar los verdaderos datos, los verdaderos hechos, el análisis concreto de esos países, ¿verdad? Que es lo que se debían de abocar. Habría que ver los avances que ha tenido Cuba en ciencia, agropecuarias, medicina, ahí están. Que no los quieran ver ni que los quieran difundir es otra cosa. ¿Eh? Los logros en la cuestión social ahí están, sobre todo logros para la niñez, en educación, en salud, ahí están, de tal manera que desde Estados Unidos van a estudiar a las universidades cubanas para aprender medicina, ¿verdad? Por ejemplo. Pues sí, así las cosas. Entonces, es una farsa total, serán cualquier otra cosa, ¿verdad? Serán una podredumbre los de la 4T, que es lo que manifiestan, pero no son ni socialistas, ni tienen ideas socialistas, no son de izquierdistas, mucho menos son comunistas, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente son unos oportunistas que aprovechan ese lenguaje para engatusar a la gente, para engatusar a la gente que por su ignorancia no conoce de estos temas, ¿verdad? ¿Sí? Son unos oportunistas y además embaucadores, ¿verdad? ¿Sí? Y lo único que han demostrado es el saqueo de un país, ¿verdad? Pues esa es la evidencia que existe, ¿verdad? Esos son. Eso no es socialismo, ni es comunismo, ni es izquierdismo, mucho menos comunismo, ¿verdad? Entonces, podrán ser cualquier otro tipo de, no sé, esos altos dirigentes de la 4T, como dicen por ahí de vasca, pero no son los que eso que se trata de inducir que son con tal de supuestamente desprestigiarlos aún más, ¿verdad? Bajo el supuesto de que pues Cuba y Venezuela están desprestigiados por la propaganda que se ha hecho. Malamente, ¿no? Y esa es una distorsión falaz de la realidad y de la verdad. Tendrían que dejar de hacerlo estos que critican, aunque sea de manera correcta, el actual gobierno, ¿sí? Tendrían que recapacitar en sus posiciones respecto a socialismo y comunismo, ¿verdad?